amigos? Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos de nuevo a su canal favorito FLD Live, donde hacemos de todo relacionado con los camiones y el transporte. Y en el día de hoy vamos a pintar estos bonitos paneles del tablero de un Freightliner clásico, así como el mío, el FLD. Les voy a traer este video que muchos de ustedes me han preguntado, porque cuando yo pinté los del White Body no hice un video, desafortunadamente. ¿Qué pasó? Que ese día estaba un poquito parecido al día de hoy. Hoy hay mucho viento, no son las mejores condiciones para pintarlos, pero aún así vamos a proceder para que ustedes sepan cómo hacerlo. Y pues bueno amigos, aquí tenemos los paneles. Como ustedes pueden ver, están en negro. Les voy a explicar paso a paso lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Lo primero que tuvimos que hacer es pelarlos, quitarles por el completo el plástico que ellos traen de fábrica. Que se ve más o menos así, que es de fábrica, se lo tienes que quitar. ¿Y cómo hicimos eso, amigos? Pues les cuento. Hay dos formas de hacer eso. La número uno es con una heat gun, una pistola como esta que ustedes ven aquí. Lo puedes hacer. No es la mejor forma de hacerlo. La mejor forma que yo encontré, les digo ahorita, metimos todos los paneles en una charola de aluminio. Los pusimos en el grill donde haces el barbecue y los pusimos con agua a hervir. Mientras ellos están hirviendo, tomas cada uno, lo sacas con mucho cuidado y lo vas pelando con una navajita y todo el plástico sale fácilmente. Una nota que quiero decir aquí: si el plástico está bien pegado, quizás no es necesario si los vas a pintar. Yo lo hice porque este trabajo pues no es para mí y quiero hacer lo mejor posible, porque este trabajo pues me van a pagar para pintarlos, por eso lo estoy haciendo lo mejor posible. Una vez que ya los tienes pelados, pues lo tienes que lijar con lija 220, 320. Yo en lo personal lo lijé con lija 80 y luego me pasé a 220 hasta que queden completamente cromados, bien limpiecitos, y después le echamos etching primer. Ahorita les muestro cuál es. Este es el primer que yo usé. No ven como dice Self Etching Primer. Este es el que yo usé. Ya que tenemos todo eso, pues ya procedemos a pintarlos. Yo voy a usar pintura de carro. Van a ser en rojo. Le vamos a echar un poquito de brillitos y van a quedar súper chéveres. Y de arriba le vamos a echar transparente. Simplemente es lo mismo que pintar un carro. Ya que tenemos las piezas limpias, como en este caso, una vez que seca el primer, lo limpias con acetona, con reductor de pintura, lacquer thinner, lo que tengas disponible. También vamos a pintar estos paneles, vamos a hacer lo mismo. Y también les quería decir, si tú tienes algunos huecos de los cuales no necesites, pues repáralos igual como si repararas cualquier cosa en tu carro. En este caso le pusimos fibra de vidrio de este atrás. Aquí deberíamos de haberle echado pasta, lijarlo para eliminar este hueco completamente, pero no lo hice. Después ustedes van a ver por qué. Estos paneles vamos a hacer dos proyectos. Número uno los vamos a pintar para que ustedes vean cómo se hace por si tú lo quieres pintar, y después lo vamos a hacer con epoxi. Vamos a tratar de que queden más o menos así al final. Así que si te gusta este video de cómo los vamos a pintar y después quieres ver cómo se hace con epoxi para que te quede un look más o menos así, pues suscríbete al canal, porque es el siguiente video que viene, porque lo vamos a forrar con epoxi. Esta es la pintura que voy a usar, amigos. Es va reducida 2 a 1, dos partes de pintura con una de reductor. Esta es la que vamos a usar. Vamos a darle unas 3-4 manos hasta que se cubra por completamente. Lo vamos a tirar con una pistola. Esta es la pistola que tengo yo. Cualquier pistola que tú tengas, hasta la de Harbor Freight, para esos pequeños proyectos te sirve. Así que vamos a empezar. Dejen preparo la pintura y vamos a pintar los paneles. Cuando estés haciendo este tipo de trabajo, se recomienda estos vasos. Pueden ser usables, como en este caso, como tiene transparente, lo voy a volver a usar, está limpio. Pero esto es para que tú sepas las medidas. Miren, como aquí dice 2 a 1, lo que quiere decir que le va a echar, si le echas en la primera donde está el número 2, vas a hacer, por ejemplo, le va a echar pintura hasta el número 2 y le vas a echar en la siguiente barrita, que es el número 1, le vas a echar allí el reductor hasta el número 2. 3 partes, 4, 5 y así. Así más o menos se usa. No sé si entiendan. Si tienen preguntas, pues ahí me avisan. Vamos a mezclar la pintura y a proceder.
Bueno amigos, ya estamos listos, ya tenemos la pintura, ya estamos listos a pintar. Se me olvidó mostrarles amigos, antes de tirar la pintura hay que limpiar las piezas con lacquer thinner o reductor de pintura. Vamos a proceder. Primero vamos a darle una pequeña sopleteada, que no le haya caído nada de basura. Vamos a cuidar ese problema, que no se muevan las piezas. Y vamos a proceder. Estoy ajustando un poquito la pistola. La primera mano se echa así briseada, que es como para promover la adherencia. Y ya las siguientes manos se hacen más. Las siguientes manos se hacen más tupido. Primero trata de hacer las orillas, que es lo más difícil. Y después le damos una mano a todo. Ya más o menos las orillas están. Tuve que bajarle el volumen al video porque aquí se prendió el compresor, pero simplemente le estamos dando una mano a todo, ya un poquitito más tupidito. Acuérdense que no hay que cubrirlo con una sola mano, especialmente si vas de negro a rojo o de blanco a rojo, son difícil. El color rojo es muy difícil a que cubra todo, hay que darle varias manos. Aquí yo le estoy dando una, como pueden ver, muy leve, que apenas se nota, y así pues hay que llevárselo poco a poco hasta cubrir las piezas. Inclusive yo recomiendo que usen un poquito de menos presión. Aquí la tengo un poquito alta, porque si no se escurre en vez de hacer acción, pero hay que darle una mano bien leve, bien leve. Aquí ya empezamos con los paneles. Como siempre recomiendo, siempre denle las orillas primero, porque no se les olvidan y nunca quedan cubiertas si no las haces al principio. Siempre dale tupidito las orillas. Ahí sí le puedes dar un poquito más tupidito, con mucho cuidado que no se te vaya a escurrir la pintura. Y ustedes ahí se van dando cuenta pues que el rojo no cubre muy bien, es una pintura muy delgadita. Vamos a tener que darle muchas manos, ustedes ahorita van a ver. Pero aquí vamos poco a poco amigos. Esto de pintar es con paciencia. Si quieren buenos resultados, es con paciencia amigos. Y pues bueno, aquí estamos. A mí me encanta pintar, por eso tengo la paciencia. Fuera otra cosa pues no, pero a mí me encanta pintar. Ese sería mi otro trabajo ideal, que me encanta. Miren qué ralito lo estoy echando. Así como ustedes ven, al final se va a pintar, se va a terminar cubriendo todo. Simplemente pues como les digo, con paciencia, con paciencia. Con paciencia, y vamos poco a poquito. Miren nomás. No hay que cubrir, no hay que cubrir. Si fuera pintura de la que no lleva transparente arriba, esa sí se tiene que tratar de cubrir en la primera mano casi, o en la segunda, porque esa no requiere transparente. Entonces ya como quede, así va a quedar. Pero esta pintura, como va a llevar transparente y va a llevar muchas cosas encima, pues hay que hacerlo así, lento pero seguro. Y pues bueno amigas, esa es la primera mano. Hay que dejarla secar unos 5 minutos y ya le podemos dar manos, mientras esperamos que cargar el compresor. Pero ya estamos listos para la segunda mano, así que truchas. Y pues bueno amigos, aquí ya estamos dando la segunda mano. Miren, pongan atención. Siempre hay que darle primero a las orillas, porque se nos olvidan y al rato quedan feas. Específicamente, en estas piezas, ya que estas piezas, como ustedes saben, tienen un borde como de 1/4 pulgada.
y pues se va a notar. Fuera, no sé, una lámina plana, pues no es tan necesario, ¿verdad? Pero en este caso sí es necesario darle primero las orillas y luego pues ya le damos una mano a todo. Como pueden ver, aquí estamos dando la segunda mano y aún así no va a quedar cubierto completo. Todavía le va a faltar otra mano más. Esto es con paciencia, amigos. Esto es para que quede bien. No seas un tonto como yo. Siempre usa una máscara para cubrir tu nariz y tu boca cuando estés tirando pintura. Yo lo hice así porque está ventilado, pero no hay ninguna excusa. Siempre usa una máscara. Aquí, amigos, ya estamos dando la tercera mano. Espero que con esta nos quede. Pero pues bueno, aquí estén atentos porque aquí estamos haciendo esto. El color rojo es un poquito difícil de trabajar, ya que pues cubre un poco. Pero aquí estamos dándole ya la tercera mano para poder proseguir a hacer todo lo demás. Lo que sigue, lo bonito, lo que le da la magia a estas piezas, los metales. Amigos, aquí estamos echando la cuarta mano. Esta va a ser la definitiva, así que ya vamos a proceder a echarle el clear con los metales. Pero pues aquí estén pendientes, aquí les voy a explicar todo el proceso, cómo se hace para que les dé ese terminado tan chido. Bueno, amigos, ya tenemos los paneles listos con la pintura. Ahora hay que preparar el transparente. El transparente pues es donde le damos la terminación, que queda bien bonito. Ahí le vamos a echar un poquito de brillitos. Ahorita les voy a decir los productos que usé para que ustedes tengan ese mismo look si ustedes quieren. Así que pues dejen preparo el transparente y ahorita los veo. Miren, amigos, este es el kit de transparente que yo tengo. Este es el transparente, este es el endurecedor. Va 2 a 1, dos partes de transparente, una parte de endurecedor. Vamos a preparar una parte, le vamos a echar los flakes y ya listo para tirar. Bueno, amigos, ya tenemos el transparente preparado. Pues en realidad ya no es transparente, como pueden ver. Le echamos un poquito de metal y perla. Ahorita les muestro los productos. Este es un rojo, lo hicimos así. He estado experimentando con colores y este es uno de los rojos más intensos que pude obtener. En realidad la otra es una base para que cubra bien. Esta es la perla que usé. Esta es la marca iCandy Yamagata Red. Y estos son los flakes que estamos usando de la marca Tropical Glitz. Los brillitos, este es el color. Y pues bueno, este no lo vas a colar. Este lo vamos a echar directo a la pistola porque si no se queda todo lo que le adherimos al clear, al transparente. Se va a quedar en el cono, entonces lo vamos a echar así directo. Por alguna razón se corrompió el video donde estoy pintando los paneles con transparente. Simplemente le di 3 manos desde muy arriba, briseado, hasta para que se esparza bien el metal y la perla, no con mucha presión, solo briseadito. Bueno, amigos, así quedó. Miren nomás, no se alcanzan a apreciar los detalles. Miren nomás qué belleza. Pero todavía le falta una mano. ¿Por qué? Porque los metales y todo eso pues es un poquito, ¿cómo se puede decir? Áspero. Entonces necesitamos recubrir todo para que ya quede todo sellado. Miren nomás, el dueño pues quiere epoxi, como les dije, con otra vista, pero a mí así me gustó. No sé qué opinan ustedes. Entonces pues vamos a proceder a darle una última mano a todo, ya para cubrir el metal. Parece los videos de time lapse que hice para mostrarles todo el proceso, se corrompieron. Aquí pasó lo mismo, pero bueno, aquí está el producto final. Después le echamos 2 manos arriba con puro clear, sin nada de perlas, sin nada de metal, y así fue el resultado. ¿Qué opinan? Yo en lo personal voy a tratar de convencer al dueño de ese trabajo para que los deje así, porque en realidad lucen mucho mejor que si le vamos a echar epoxi. Desafortunadamente, si lo convenzo, pues tengo que trabajar en los paneles, arreglarles los huecos, los que se iba a tapar con la epoxi, pero bueno, yo pienso que vale la pena. ¿Qué opinan? Miren nomás qué belleza. Pero esto ya quedó súper bien. Como vieron, es súper fácil el proceso. Pues simplemente hay que tener
las herramientas como un compresor, una pistola, y más o menos saber usar los productos adecuados. Pero miren nomás qué belleza. No sé si puedan captar. Esto está súper chévere. Prácticamente así yo pinté los míos, los del White Bunny. Lo único que los míos pues no son rojos, ¿verdad? Los míos son los míos son blancos. Pero así tenemos el efecto. Yo estoy muy contento con el resultado, como les digo. Miren nomás qué belleza. Las tapas de la puerta. Uff. Súper chéveres, súper chéveres. Esta fue la que me quedó un poquito mal. Como pueden ver, aquí me cayó una basura cuando estaba pintando y le traté de echar así. Y pues se ve parejo, pero se alcanza a ver así como una mancha porque la perla se junta allí. Pero bueno, estoy contento. ¿Cómo quedó? Como les digo, esto va a llevar epoxi arriba. Esto simplemente es porque en vez del epoxi se escurre. Y pues no quiero que, si se hace cuenta, si aquí se abre el epoxi, quiero que se vea bonito, no quiero que se vea feo. ¿Qué opinan, amigos? Hay que dejarlo secar, ya para mañana está listo. Gracias a Dios ya dejó de hacer un poquito de viento, lo cual estoy contento porque pues eso me iba a arruinar el trabajo. Como les digo, ahí me cayó una basura y pues quedó feo. Lo puedo arreglar, puedo mañana lijarlo un poco y volverle a echar otra mano. Pero como les digo, el cliente no lo quiere así. Esto simplemente es para que se vea bonito, vamos a decirlo así, para que sea bonito por si el epoxi no cubre. Y pues bueno, este es el proceso. Espero les guste este pequeño video tan cortito. Si tienen alguna otra pregunta, comentarios, dudas, pues no duden en contactarme. Mi nombre es Jesús, este es tu canal FLD Life. Muchas gracias, y si no te has suscribido, ¿qué esperas? Aquí siempre estamos haciendo cosas chéveres. Saludos, bendiciones.